Comenzamos. Ahí está Raúl Lizoaín, el portero de la Unión Deportiva Las Palmas, que, al igual que su entrenador, cree que ante el Levante, a pesar de la situación clasificatoria, no será una final. El Tenerife ha vuelto a los entrenamientos. Hoy en el Mundialito a las 10 ejercitó el equipo de José Luis Martí pensando en ese partido. Sábado contra la Cultural Leonesa, el Tenerife tiene que ganar sí o sí. 25 modalidades deportivas y 12.000 jóvenes van a tomar parte en los Juegos del Cabildo, que han sido presentados, el Cabildo de Tenerife, esta mañana. Un histórico del baloncesto regresa a Tenerife. Pedro Llompart ficha por el Club Baloncesto Canarias por la baja de Ferran Basas. Mírame, mírame ahora, mírame. Muy buenas noches, aquí comienza el tiempo para el deporte, Mírame Sport, Mírame Televisión. Arrancamos una nueva edición de estos informativos que nos falta algo hoy, porque no hay competición, no hay liga de primera división este fin de semana. Hay selecciones, la selección española va a jugar ya con los amistosos, preparando el Mundial de Rusia 2018. Joel Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Ramón Hernández, buenas noches, ¿qué tal? Así es, y lo está sufriendo, entre comillas, la Unión Deportiva Las Palmas, porque uno de sus futbolistas más importantes está con la selección española y a pesar de que Las Palmas ha vuelto a entrenar a los entrenamientos, aunque no haya liga, Vitolo no está y otro de los futbolistas que también falta, aunque por otro motivo, es Jonathan Viera. Está lesionado, aunque se espera a Ramón que pueda llegar a ese partido importantísimo contra el Levante. Y es que si falta Jonathan Viera, cuando Jonathan Viera se estornuda, Las Palmas se resfría. Es lo que hay. Y Las Palmas necesita a su mejor futbolista, el futbolista franquicia de la Unión Deportiva Las Palmas, posiblemente uno de los jugadores más desequilibrantes. Ahí lo tienen, recuperándose con el recuperador de la Unión Deportiva Las Palmas en la mañana de hoy, en las inmediaciones del estadio de Gran Canaria, tocando pelota poco a poco, apuntando, eso sí, al partido ante el Levante. Hay un debate creado. Antes veíamos en el sumario, Joel, a Raúl Lizoaín diciendo que no era una final el partido ante el Levante, aunque seguramente si le preguntamos a Jonathan Viera y a tenor de cómo va su recuperación y la cara de esfuerzo que pone porque sabe que su equipo lo necesita, a lo mejor el futbolista gran canario piensa lo contrario. Sí, señor, no sé si será o no una final. Lo que está claro es que Las Palmas está en descenso, tiene 6 puntos y aunque esté a 2 puntos de la salvación momentánea, tiene que ganar, no puede dejar pasar más oportunidades en el siguiente partido contra el Levante. Las Palmas tiene partido de Copa del Rey, tiene esa eliminatoria más o menos encarrilada. Ramón, la del Deportivo de La Coruña ganaba o goleaba en el partido de ida al Depor y la vuelta ya tiene hora y fecha. Ahí lo estamos viendo. Todos los horarios y todas las fechas de ese partido, de esos partidos. A Las Palmas, 16avos de final, vuelta, le toca jugar el día 29 a las 8:30 en el estadio de Gran Canaria. Va a ser el miércoles 29 de noviembre con cierta relajación. El 1-4 del partido de ida le da a Las Palmas una amplia ventaja y además un chance incluso hasta derrotar, mucho más de lo que lo hicieron en el partido de ida. Evidentemente la importancia para la Unión Deportiva Las Palmas es la Liga y cuando vuelva a la Liga lo va a hacer ante el Levante Unión Deportiva, un equipo recién ascendido, el conjunto levantino, donde por cierto milita el futbolista del Club Deportivo Tenerife, exfutbolista del Tenerife, el tinerfeño Nano, que no está teniendo minutos ni mucho menos y tampoco se espera que los vaya a tener ante la Unión Deportiva Las Palmas, aunque a buen seguro le gustaría a Nano tener minutos y tener esa motivación que siempre supone para un tinerfeño jugar ante los amarillos. Sea como sea y ante quien sea, lo que necesita la Unión Deportiva Las Palmas es ganar. Decía Paco Ayestarán el otro día, se lo preguntaban al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas después de la derrota 3-0 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, si pensaba, si creía que venía una final. Decía que no, que hay que trabajar, repetía la palabra, el mantra de Paco Ayestarán viene siendo trabajo. Pero eso sí, hay que ganar para apoyar, para cimentar el buen trabajo realizado, Joel, pero parece que por lo menos sí que cala el mensaje de Paco Ayestarán en ciertos futbolistas de la plantilla, como el caso de Raúl Lizoaín. Sí, porque están con él, están con el entrenador, con Paco Ayestarán. Si no me equivoco y tirando de cuenta, son 12 derrotas consecutivas las que tiene Paco Ayestarán en un banquillo de primera división. Antes hablabas de Raúl Lizoaín, ha hablado en el día de hoy en sala de prensa y lo escuchamos. Ya ha dicho, o ya hemos comentado, que para él no es una final ese partido contra el Levante, pero también ha hablado un poco de su estado de forma. No, yo creo que si ya a estas alturas estamos con finales, vamos mal, ¿no? Yo creo que es un partido más, que es verdad que tenemos que sumar, y más aquí en casa por la situación en la que estamos, pero
si ya, como te digo, ¿no? Si ya estamos con finales, mal vamos. Tenemos que jugar, hacer lo que sabemos, seguir en nuestro estilo y la verdad es que yo creo que si lo hacemos así saldremos de este bache, como dije. Bueno, la verdad es que me encuentro cada vez más cómodo, como te digo. Es verdad que a lo mejor pues se puede notar un poco más de tranquilidad, pero te digo, yo el año pasado era complicado porque hay veces que no sabes si te tocaba jugar o no, pero ahora la verdad es que estoy más tranquilo, hago lo que tengo que hacer, sé que soy humano, que puede ocurrir cualquier cosa y que yo tengo que hacer lo que sé y lo que tengo que hacer. Por eso a lo mejor esa tranquilidad pues es la que me hace estar realizando una actuación que a lo mejor todos pueden ver algo distinta a otros años, pero bueno. Pocos apostaban porque Raúl Isoaín le iba a quitar el puesto a Leandro Chichisola, el portero argentino que llegó este pasado verano para cubrir la ausencia, la marcha de Javi Varas, uno de los mejores porteros del panorama español en los últimos años, que en Las Palmas, que en Gran Canaria también demostró su valía. Se marchaba Javi Varas, llegaba Leandro Chichisola, que parecía que empezaba bien con un buen partido en Valencia, pero después varios errores han relegado al ostracismo al futbolista argentino. Raúl Isoaín ha cogido el testigo en la portería. Seguramente en estos 15 días de reflexión que tienen todos los equipos de primera y por ende también la Unión Deportiva Las Palmas tenga tiempo para reflexionar no solo Raúl Isoaín sino también Paco Ayestarán. A algunos equipos no les hace mucha gracia esto del parón. Seguramente los que vienen en dinámica positiva ven cortada su progresión y los que no iban nada bien, como el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, van a aprovechar estas 2 semanas con el parón por la fecha FIFA para reflexionar y buscar sí o sí un cambio de mentalidad y, como no, de resultados. Parón de reflexión para la Unión Deportiva Las Palmas, que tendrá 15 días para aunar fuerzas y recuperar la confianza de un vestuario que está en horas bajas. El equipo tiene ganas de revancha, quiere resurgir de sus cenizas y tienen entre ceja y ceja al Levante, rival que sentirá más que nunca las garras del equipo amarillo, y eso lo sabe Dani Castellano. Hay que salir a matar, que tienes que ser más fuerte que el contrario, en cada disputa tienes que intentar ganársela y dejarte todo en el campo. Para recoger los frutos del trabajo bien hecho. Cuando salgamos todos contentos del campo, con buenas sensaciones, seguramente miraremos el futuro de otra manera. Otro de los líderes del vestuario, Vicente Gómez, también lo tiene muy claro. Pero también es verdad que nos hacen muchos goles, que es la realidad, o sea, las cosas hay que afrontarlas tal y como son. Y dado el equipo con el que cuenta la Unión Deportiva, sabe que será más fácil que nunca. Seguramente vamos a crecer porque con calidad y futbolistas de ataque tenemos. Mismo discurso de un vestuario que tiene focalizado al Levante para que sea su próxima víctima, con el fin de comenzar a escalar posiciones para disfrutar de otro año en una categoría a la que tanto les ha costado llegar. No sabemos si será final también para el Tenerife, el partido de este sábado contra la Cultural Leonesa. Lo que sí es cierto y lo que podemos contar hasta ahora es que el equipo ha vuelto a los entrenamientos esta mañana en el Mundialito a partir de las 10, una sesión no muy larga, Ramón, que ha durado aproximadamente 1 hora y media y en la que podemos contar buenas noticias. Por ejemplo, Víctor Casadesús ha vuelto a ejercitarse con el resto de sus compañeros, ha completado la sesión, una sesión que no era muy intensa, si es verdad. Mira Martí cómo ahí está toca el Martí, balón. que Martí por está cierto, para ponerse las botas y jugar este fin de semana. Al final del entrenamiento lo veíamos con los delanteros que afinaban puntería, que no me salía. En @radiomarca.tf pueden ver ese vídeo con los delanteros afinando un poco la puntería. Afinar tienen que afinar, ¿eh? Porque casi todas se le fueron fuera. Esta mañana metieron pocas y Martí les daba el balón. Y además también al final de la sesión de esta mañana Martí se quedaba tirando faltas con Juan Carlos Real, con Tyron, con Juan Villar, enseñando un poco, ¿no?, cómo se tiran las faltas. Oye, como ¿llega decía, Juan Villar o no llega Juan Villar? Sí, yo creo que sí. Esta mañana entrenaba bien junto al resto de sus compañeros.
compañeros, al igual que Víctor Casadesus y al igual que Samuel Elongo, ahí lo estamos viendo, que se retiraba de ese partido contra el Sevilla Atlético con molestias estomacales, decía Martí. El que sí ha entrenado aparte es Samuel Camil, que está claro que no va a llegar, al igual que Paco Montañés y al igual que Brian Acosta, que está con su selección. Y como decía, la buena noticia, Víctor Casadesus, que ha entrenado y que al final del entrenamiento también ha sido un poco de ejercicios aparte con Samuel Camil. Son los futbolistas del Tenerife que quieren llegar, la mayoría para el partido del sábado. En el caso de Juan Villar, parece que va a estar el próximo sábado finalmente. Se resentía de esos problemas de tobillo durante la semana, los primeros entrenamientos de semana, pero parece que Juan Villar, que yo particularmente tengo una opinión muy clara, me parece un futbolista top en segunda división, va a estar este próximo sábado ante la Cultural Leonesa en el estadio Leodoro Rodríguez López, partido a las 5 de la tarde, hora canaria. El que le gustaría tener una oportunidad también es Brian Martín. De momento esta temporada ha hecho 2 goles, los 2 en Copa del Rey, que es la competición donde mejor recuerdo guarda de momento lo que llevamos de temporada un futbolista que el verano pasado se ganó la confianza de Martí, además luego con goles, rendimiento y sobre todo mucho trabajo en el terreno de juego, está poco a poco pidiendo también su sitio en el equipo. Brian Martín. No, yo noto el equipo tranquilo, estamos bien. Sí, la verdad que hace un par de jornadas que no conseguimos la victoria, pero bueno, el equipo está trabajando bien, estamos con confianza y esperando el sábado para poder retomar la victoria. Nada, yo la verdad que sí, estoy bien, estoy contento por estar con el primer equipo, ¿no? Seguir trabajando, cuando me toque a mí salir al campo, intentar ganarme la confianza del míster y seguir sumando minutos. Ahí estaba Brian Martín, con minutos el canterano, tuvo minutos contra Sevilla Atlético, contra el Lorca y además, como decía Ramón, lleva ya 2 goles esta temporada en Copa del Rey. Una Copa del Rey a la que también volverá el Tenerife en ese partido de vuelta de los 16avos de final. Volvemos a ver ese grupo de encuentros en el que el Tenerife jugará no miércoles como Las Palmas, sino jueves en el estadio Cornellà El Prat, Español Stadium, que se llama ahora. Ahí está ese partido de vuelta a las 7:30, Español Club Deportivo Tenerife. Va a ser el jueves ese partido, ya que el Español va a jugar también lunes el partido de Liga correspondiente a la nueva jornada en Primera División. Hay que recordar, por cierto, que el Tenerife juega ese jueves en Cornellà y va a tener otra de esas fechas en la que el coste de insularidad le va a jugar una mala pasada al equipo de José Luis Martí. Juega ese jueves, día 30 de noviembre en Cornellà, es decir, en Barcelona, y luego se marcha a Almería directamente porque el domingo 7 de la tarde, domingo 3 de diciembre, hemos conocido hoy los horarios de esa jornada en Segunda División. Después de jugar el jueves en Barcelona, apenas 3 días después, domingo, 8 hora peninsular, 7 hora canaria, tendrá que jugar en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo ante la Unión Deportiva Almería en uno de los partidos, de los viajes, de los desplazamientos más complicados de la temporada también para el Tenerife. Sí, y además tendrá, tirando de parte positiva, ¿no? Casi una semana de descanso para el partido de Copa del Rey, porque el partido anterior al de la Almería es Rayo Vallecano en el Rodríguez López, que será un viernes. Así que tendrá el equipo más o menos una semana de descanso o una semana de preparación para ese partido, vuelta de Copa del Rey, el jueves 30 de noviembre contra el Español. Por cierto, hay que pensar ya en lo que va a pasar en junio, Joel, y algunos dirán, ¿en junio por qué? Pues porque hay muchos futbolistas del Club Deportivo Tenerife que viven con cierta incertidumbre esta parte final del año. Ya saben que por reglamento los futbolistas que terminan contrato el 30 de junio de este próximo año, en este caso 2018, pueden negociar libremente con cualquier otro club a partir del 1 de enero. Hay varios futbolistas del Club Deportivo Tenerife, los estamos viendo en esa tesitura. Después de las renovaciones de Aitor Sanz hasta 2020 en agosto y de Suso hasta 2019 esta misma semana, Vitolo, lo adelantábamos en Radio Marca ayer, va a ser el próximo. Prácticamente en estos días va a estampar su firma en un contrato que le va a unir hasta 2019 con el Tenerife. Ahí estamos viendo a Dani Hernández, Joel, que es uno de los casos más llamativos porque es el portero titular, pero Carlos Abad pisa muy fuerte, presente y futuro de cara a la temporada que viene. Sí, otro de esos futbolistas importantes ya en la historia del Club Deportivo Tenerife, Carlos Ruiz, que también termina contrato a final de esta temporada y de momento no hay movimientos para su renovación. Iñaki Sáenz, el lateral izquierdo que llegaba el año pasado, que partía como titular, pero que una importunada lesión, como suelen ser todas, le apartó del equipo titular. Fue Camil el que cogió el equipo después de Iñaki Sáenz. También Iñaki termina contrato el próximo año. El caso de Víctor Casadesus, Joel, también llama la atención. Sí, porque llegaba en este verano de la mano de José Luis Martí, amigo, y también termina contrato al final de esta temporada. Veremos si el Tenerife decide renovarlo para segunda o para primera. Caso de Camil, que por cierto cumple 32 años en febrero, quizás su edad pueda jugarle una mala pasada a la hora de renovar o no. Raúl Cámara, el año pasado, ahí lo estamos viendo, fue uno de los últimos. De
2018 fue el último en renovar. También poco a poco de avanzada edad, su valía está fuera de toda duda, pero desde luego que ahí está la incertidumbre. Y el caso de Samuel Elongo, aquí estamos todos de acuerdo. El club quiere que siga, él quiere seguir, la afición quiere que siga, pero todo pasa por un ascenso a primera y porque el Tenerife pague los 6 millones de euros que están contemplados en esa opción de compra con el club que posee sus derechos federativos, que no es otro que el Inter de Milán. Con lo cual, Joel, muchas incertidumbres en cuanto al futuro de varios futbolistas del Club Deportivo Tenerife. El siguiente en firmar, información que adelantábamos en Radio Marca, va a ser Vitolo, sí o sí, que va a seguir jugando con el Tenerife hasta los 35 años. Del año 83, Vitolo, al igual que yo, buena cosecha, por cierto. Hasta los 35 años va a estar Vitolo en el Club Deportivo Tenerife. Cuando estampe su firma, lo hará estos días en su nuevo contrato que le va a unir al conjunto blanquiazul hasta 2019. Sí, hablabas ahora de Samuel Elongo. 6 millones de euros tendría que pagar el Tenerife para que se quede en primera división. ¿Tú los pagarías, esos No, 6 millones de euros por Samuel Elongo? Fíjate, hay un ejemplo claro de lo que podría suceder si el Tenerife suba a primera división. Seguramente ahora a muchos de ustedes 6 millones de euros les parezcan una cantidad inasumible para el Club Deportivo Tenerife. A buen seguro tengan claro que a día de hoy lo es. Pero fíjense cómo están los repartos de los derechos de televisión que aprobó el Consejo Superior de Deportes hace apenas 2 años, que si el Tenerife sube a primera división, automáticamente pasa a ingresar cerca de 30 millones de euros solo en concepto de derechos de televisión. Para más señas está lo que hizo el Getafe este pasado verano. Subió a primera y no tuvo ningún tipo de reparo en pagar 3 millones de euros por Amat Ndiaye. El exfutbolista del Tenerife le pagó, insisto, el Getafe al Atlético de Madrid 3 millones de euros para hacerse en propiedad con el exfutbolista del conjunto blanquiazul. Pues el Tenerife podría hacerlo si sube a primera división. Todo pasa por un ascenso. Yo decía antes que los aficionados quieren que siga, el club quiere que siga, nosotros queremos que siga. ¿Qué quiere Elongo? Hoy lo ha dejado claro en Radio Marca. Bueno, como te he dicho, a mí me gustaría tener algo de continuidad que nunca lo he tenido, y si todo sigue como esperamos y sin duda logramos el ascenso, pues es algo que seguramente me gustaría. Pues bueno, me gusta y nada, puedo solo estar agradecido a la gente. Pues ahí está, si se consigue el ascenso, a Samuel Elongo le gustaría seguir. Tomando datos como referencia de esta cláusula de 6 millones de euros, el Girona tenía una de 4 y no decidió ejercerla sobre Samuel Elongo. Partido el sábado contra la Cultural Leonesa, ya sabrán todos que hay un tinerfeño allí jugando, que está siendo muy importante esta temporada porque lleva ya 3 goles. Es fijo para el conjunto leonés y regresa al Heliodoro Rodríguez López. Ramón, Geray González. Sí, el futbolista realejero del norte de Tenerife, que recuerdo perfectamente cómo se fraguó su salida del club allá por el verano del año 2013, con el Tenerife recién ascendido a Segunda División A, por aquel entonces con Álvaro Cervera como director técnico, como inquilino del banquillo del Heliodoro, y Quique Medina como secretario técnico, como director deportivo. Geray, que había debutado esa temporada, prácticamente lo había jugado todo, quizás no como titular, sobre todo en la segunda vuelta, pero sí teniendo un papel bastante más que testimonial en las convocatorias, incluso siendo uno de los primeros cambios siempre para Álvaro Cervera. Demostró su polivalencia, bien como mediocentro, bien como central. Era un futbolista que quería quedarse en el Tenerife. Hoy en Radio Marca ha hablado alto y claro, no lo había hecho hasta el momento, y hoy se ha destapado en entrevista en Radio Marca Tenerife, en la que ha dicho muchas cosas, como que se sintió decepcionado por el Tenerife, como que lo trataron como un niño, como que le dieron excusas para argumentar que no contaban con él, por las que luego él se dio cuenta que no eran realidad, y entre otras cosas ha dicho también esto. Ojo a este sonido. Fueron algo raro que a día de hoy todavía no lo sé, ¿no? Y tampoco quiero saberlo porque al final son cosas de que el club decide, que no soy yo más ni menos que nadie, ¿no? Pero sí que es verdad que conmigo fue un caso extraño, porque primero me dijeron que sí, luego que no, luego me trataron como, pues no lo sé, como un niño quizás. Y al final, pues mira, uno está pues ganándose la vida por ahí, y al final he llegado al mundo profesional, que es lo que he querido siempre. Me hubiera gustado llegar con el Tenerife y poder defender pues el escudo de mi tierra en el mundo profesional. No ha sido así, pero bueno, encantado y de poder ir a esta semana a Tenerife pues a defender otro escudo. Está encantado Geray González de volver, que entre otras cosas decía una frase que habla muy a las claras de lo que es Geray González hoy en día. También hablaba de su madurez, que la ha ganado estos años en varios equipos de la Segunda División B. Decía Geray González que en aquel tiempo lo más fácil para el Tenerife, Ramón, era echarle, porque era
no tenía contrato y, palabras textuales, cobraba una M punto suspensivo. Cobraba una mierda, ha dicho Geray González, claramente, lo he dicho yo. Lo he dicho Geray yo. González en Radio Marca. Me parece una frase que resume perfectamente el sentir de no solo Geray González, sino, lo hemos dicho muchas veces, también en sintonía de Radio Marca, lo que para muchos futbolistas de la tierra ha significado tener que marcharse por la puerta de atrás ante un trato, el del club, que muchas veces ha sido muy injusto para con los futbolistas de la casa. Fue el caso de Geray González, que regresa al Heliodoro este fin de semana. Por primera vez lo va a hacer con la camiseta del equipo rival. A día de hoy, capitán general en León, en la Cultural Leonesa. Lo jugó todo el año pasado con ocasión del ascenso de la Cultu a Segunda División A, y ahora regresa al Heliodoro también como uno de los futbolistas titularísimos en este equipo. Geray González vuelve al Heliodoro. Regresa a la que fue su casa, pero con otro escudo, defendiendo otros colores, para enfrentarse al club que le vio crecer, pero que le dio la espalda cuando ascendió a Segunda División. Geray formó parte del equipo de Cervera, que ascendió a la categoría de plata. El canterano estuvo a punto de cumplir su sueño de estar en el fútbol profesional con el club de su tierra, pero ese deseo se torció cuando la directiva del Tenerife le comunicó a la vuelta de sus vacaciones que no iba a tener hueco en el equipo en la Segunda División. Frustración, impotencia, rabia, tristeza se apoderaron del futbolista tinerfeño, que se buscó la vida en la Segunda División B. Real Unión de Irún, Guijuelo y Hércules fueron las paradas del mediocentro hasta que llegó a la Cultural Leonesa, donde sí ha cumplido su sueño. El futbolista tinerfeño ha ascendido a la Segunda División y la Cultural le ha permitido ser futbolista profesional. Con esta vitola regresará al Templo Blanquiazul, al Heliodoro, siendo un jugador con galones, con liderazgo. Y sobre todo, regresa un hombre para jugar ante una afición que lo vio marchar siendo apenas un niño. Para Geray, en su partido más especial de la temporada, demostrará en su tierra que el Tenerife se equivocó al dejarle marchar. Un ejemplo de la fuga de cerebros que ocurre en el Club Deportivo Tenerife muchas veces con futbolistas aventajados de la casa, que seguramente no me negarán que se imaginarán ustedes que hubiera tenido sitio en el Club Deportivo Tenerife. Sin ir más lejos de ese verano, llegaba Quique Rivero, Joel. Sí, no por nada, sí. Pero luego se ha demostrado quién es un futbolista, por lo menos de Segunda División como Geray, y quién de momento sigue en Segunda B, como es el caso de Quique Rivero. Sí, y sobre todo en el caso de Geray, que mira que ha trabajado. Hemos visto los equipos por los que ha pasado en Segunda B: Guijuelo, Real Unión de Irún, Hércules, cuando intentaba el ascenso y no se conseguía, Cultural Leonesa la temporada pasada, donde además veíamos ese golazo desde fuera del área en el Santiago Bernabéu en Copa del Rey contra el Real Madrid. Cambiamos de deporte, sí. Ramón. Vamos a hablar de deportes, ¿no? Vamos a hablar de mucho. Sí, de deportes. Vamos a hablar de muchos, porque hoy se ha presentado en el Salón Noble del Cabildo una nueva temporada de los Juegos Cabildo. Ahí ha estado Mírame Sport, con 25 modalidades deportivas. Ahí lo están viendo, para 12.000 deportistas. Casi nada, 12.000 jóvenes van a practicar deporte, lo van a hacer además de una forma ordenada, van a competir, van a disfrutar gracias al Cabildo de Tenerife, que sigue proyectando, fomentando el deporte en toda la población de la isla, especialmente en los más jóvenes, no solo en cuanto a valores, sino para inculcar unos hábitos de vida saludables en todos ellos. Insisto, 25 modalidades deportivas, hay donde elegir. Sigue haciendo un gran trabajo, en este caso la Consejería de Deportes también del Cabildo Insular de Tenerife. Al frente de la Consejería de Deportes de la Corporación Insular está María del Cristo Pérez, que atendía a Mírame Sport. La presentación pues una valoración positiva. Son 31 años ya de proyecto de Juegos Cabildo Tenerife, donde niños y niñas de la isla están todos los fines de semana a partir de las horas de noviembre hasta mayo, trabajando y disfrutando del deporte. No solo son las disciplinas que mayoritariamente están practicándose, sino también otras disciplinas que no lo son tanto. Tenemos que trabajar las administraciones, en este caso con los ayuntamientos, con las propias federaciones, para que todos esos valores que da el deporte se impregnen desde edades tempranas, como es en este proyecto de los 8 hasta 16 años.
dar las gracias a los ayuntamientos, a sus concejalías de deportes totalmente implicados por el proyecto y, como no, a las federaciones también, que como coordinación lo dan todo para poder presentar en esta ocasión los 31 años. Ahí está, la presentación de los Juegos Cabildo, una nueva temporada donde estará el baloncesto y donde los representantes canarios en el día de ayer nos daban una alegría en Europa, donde además la victoria del Canarias vino acompañado de una noticia importante. Hemos contado esta semana que una pieza importante para Nenad Markovic, como es Ferran Bassas, se ha lesionado. Pues bien, el Canarias tiene sustituto, es Pedro Llompart, un viejo conocido de la afición que ya estuvo por aquí por Tenerife jugando, que tiene muchísima experiencia, que viene de Valencia Basket además, de la mano de Chus Vidorreta, y que reforzará al Club Baloncesto Canarias, Ramón. Y que fíjate, recuerdo a Pedro Llompart, seguramente todos ustedes lo recordarán, los aficionados sobre todo al baloncesto en la isla de Tenerife. Dio muy buenas noches de baloncesto con Edu Sánchez, recuerdo, en el Tenerife de baloncesto, en el Tenerife Rural por aquel entonces, aquellos años entrenado por Rafa Sanz, llegó a ser un hombre muy importante. En aquella Final Four en Cáceres, hablamos del mes de mayo del año 2008, cuando el Tenerife baloncesto se quedó a nada, apenas 5 puntos de subir a la Liga ACB. Por aquel entonces la pareja de bases era la formada por Edu Sánchez y Pedro Llompart. Ya por aquel entonces era uno de los mejores bases de la categoría, de la LEP Oro, en aquel entonces, y luego en la ACB ha hecho carrera. Pues bien, vuelve Pedro Llompart a la isla de Tenerife, no al mismo equipo en el que había jugado, lo hizo en el Tenerife Rural, ahora va a vestir de aurinegro con el Iberostar Tenerife. Joel, que anoche, como bien decías, ganaba en Salónica ante el histórico PAOK de Salónica. Sí, pero si te parece vamos a escuchar a Pedro Llompart, que ha hablado para el club y ha dado sus primeras palabras como jugador de Iberostar Tenerife. Creo que la adaptación va a ser rápida porque vengo de Valencia, de estar con Chus, donde tiene un sistema de juego muy similar al de Iberostar Tenerife, tanto ofensivo como defensivo. Y bueno, muy contento por el fichaje, porque a mí me permite seguir compitiendo al máximo nivel, aunque sea un contrato temporal. Y nada, desearle a Ferran una buena recuperación, y voy a intentar hacer todo lo posible para cumplir las expectativas, ayudar al equipo en todo lo que necesite y en todo lo que me pida el entrenador. Es verdad que no es lo mismo, lógicamente, cuando Pedro Llompart jugaba en Tenerife hace muchos años. Siempre ha sido un base muy importante de la categoría, a mí particularmente me gusta. Vamos a ver en qué condiciones también físicas llega y si puede demostrar todo su nivel. Si lo hace, seguramente no se va a notar tanto la diferencia, aunque está claro que Ferran Bassas también estaba en un buen momento de forma. Buen momento de forma también, Joel, como decíamos antes, el del Canarias. ¿Quién nos iba a decir hace algunos años que íbamos a estar hablando de que un equipo de Tenerife, el Iberostar Tenerife, iba a ganar en la cancha del PAOK de Salónica en competición europea? Algunos nos hubieran llamado locos. Siempre lo decimos, ¿no? Que esta progresión del Canarias es tremenda, y sí, si hace unos años hubiésemos imaginado esto después de los títulos, pues nos hubiesen llamado locos. Ahí está, esa victoria en el día de ayer, donde el Canarias se pone ganando en la primera parte bien, 12 puntos arriba, y en la segunda sufre. Es un problema que está teniendo el equipo de Nenad Markovic esta temporada y que tendrá que corregir. De hecho, lo decía el entrenador, que no terminaron de matar el partido y que luego en la segunda parte les costó. Aún así, finalmente, esa victoria, Ramón, 74-79, ganaba el Iberostar Tenerife para la cuarta victoria de la temporada en Europa. Como me gustan a mí los highlights, estos, ¿eh? Están guapos. ¿Y cómo te gusta decirlo también? Sí, me encanta la palabra. ¿Se te llena la boca? Es uno de los anglicismos que más me gusta particularmente. Ahí los estamos viendo, los mejores momentos de la victoria del Iberostar Tenerife en Salónica ante el PAOK. Decía, por cierto, Nenad Markovic después del partido que le pone un pero a su equipo, y es que lo tenían controlado el partido y acabaron sufriendo porque no supieron administrar bien la ventaja. Al final, afortunadamente, se sacó adelante el partido para que el Canarias, el Iberostar Tenerife, siga liderando su grupo en la Basketball Champions League. En la Eurocup, hablamos de una competición europea por encima, el Gran Canaria también venció, y venció al Asvel. Lo hizo además con bastante más autoridad que el Iberostar Tenerife en Salónica, Joel. Sí, 6-8, 8-4. Ha ganado el Gran Canaria su partido de Eurocup. ¿Les sonará esto de Asvel a lo mejor? Claro, porque el Canarias el año pasado en la Champions League jugaba en Lyon ese partido contra el Asvel. Además me parece que fue una de las eliminatorias, creo que cuartos, octavos, me parece que cuartos, sí. Que la eliminatoria se resolvía aquí en el Santiago Martín y le daba el pase a los de Chus Vidorreta en aquel entonces a la Final Four de la Champions League. Pues bien, ayer el Gran Canaria también asaltaba León.
para ganar ese partido. Bueno, lo he españolizado yo. León. Lo he españolizado. Si tú quieres llamar a León, León lo puedes llamar, aquí no pasa nada. Se puede llamar. Ante el León juega el Tenerife el sábado en Sí, fútbol, señor. la cultura leonesa. Quería hilar. En León. Esa victoria, 68-84, ha ganado el Gran Canaria, que de momento está asentado en una buena posición en la Eurocup. Efectivamente, sigue dando pasos de gigante para arreglar quizás un mal comienzo. Lleva 2 victorias consecutivas, ahora ya el balance del Gran Canaria en la Eurocup en su grupo es positivo. 3 victorias, 2 derrotas para el equipo de Luis Casimiro. Ahí lo estamos viendo, la parte final de ese partido ante el Asbel en Lyon. Finalmente 68-84 para, insisto, ponerse con balance positivo. 3 victorias, 2 derrotas el Gran Canaria en esa Eurocup. Y precisamente con estas imágenes positivas, de alegría, de la victoria del Granca, vamos a ir echando el cierre a este informativo de jueves, Joel. Sí, que nos vamos, que se quedan con el resto de programación y, por descontado, ya saben que pueden seguir toda la actualidad deportiva en Mírame Televisión, Mírame Sport y en radiomarcatenerife.com. Ramón. Nos vamos, ya saben que pueden seguir más informados, puntualmente informados también, como no, en esta casa en Mírame Televisión. Adiós.